Bueno, ya estoy grabando. Me siento raro estando aquí grabando en vivo, lo que antes hacía el año pasado solo. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel. Bienvenido a una masterclass preparada exclusivamente por mi persona de cara a revisar cositas importantes del primer parcial. Bueno, revisar cosas acerca del primer parcial de golpe es casi imposible y por lo tanto lo vamos a ir haciendo cositas paulatinas. Esta no va a ser una clase de un tema en específico ni un subtítulo grande porque no se puede y el tiempo no me lo amerita. Mi objetivo en esta clase es prácticamente pulir algunos detalles que sí o sí deberían tenerlos frescos al momento de aportar o de enfrentar un primer parcial. Espero hacerlo en el segundo parcial y también de la misma manera en un examen final, ¿sí? Dicho eso, pues entonces ya nos vamos a esta partecita. Clink. Bueno, mis queridos asistentes, pues preparar los temas del primer parcial nunca es una tarea muy sencilla, porque prácticamente nosotros en las tres materias nos tenemos que preparar muy bien, porque cada una de ellas representa pues algo muy importante que tener en cuenta, tanto las 50 preguntas de morfo como las 20 de educación y las 30 de biología celular, ¿sí? Tengo aquí una pequeña chanchullita que me ayuda a guiarme acerca de datos y comentarios que te ayudan a sacar algunas preguntas. Pueden voltear sus queridas hojitas y entre sus queridas hojitas se encuentran un examen. Mentira, no es un examen. Eso lo vamos a hacer ahora conmigo. Es hora de aplicar técnicas de examen y cosas aprendidas muy sencillas para resolver cada una de esas señoras preguntas en sí. Oigan, vean primeramente esta primera parte. Miren, nosotros lo que tenemos que hacer es pasar a resolver estas preguntas de test, que son simplemente 10, que involucran temas de tanto morfofunción como edu o como biología celular. Entonces nos vamos a esta primera preguntita, la cual nos hablan acerca de qué? De los señores condrocitos. Históricamente, esta es la pregunta número 49 del primer parcial del grupo 102 del año 2021. Y esta nos preguntan sobre si los condrocitos o los condrocitos. Antes de meterme a pelearme con los condrocitos, necesito irme a una hoja histórica de mi querido libro de morfofunción y específicamente a esta señora paginita, a la del PDF. Ole, entonces aquí ¿qué cosita vamos a empezar a ver? Fácil, tenemos acá lo que se conoce como la placa de crecimiento. Vale, cosas que yo me tengo que acordar de la placa de crecimiento es que esta permite, ¿qué cosa? Crecer al hueso en longitud, que recuerda que el periósteo lo hace en la parte ancha. Vale, recuerda que la placa de crecimiento, si tú te agarras un pedazo de ella y llegas a amplificar, vas a encontrar esta estructura específica que habla acerca de qué? De las diferentes zonas respectivas del cartílago, ¿verdad? Vale, entonces tu objetivo será saber cuáles son las características de esos cartílagos o de esos condrocitos que habitan este cartílago de crecimiento y cómo se desarrollan respectivamente para pelear esa señora pregunta. ¿Qué te parece entender esta primera parte? Mira que, oigan, nos vamos a fumar una muy buena y vamos a intentar sacar con técnicas de exámenes y con mnemotécnicos algunas cosas. ¿Qué te parece esta idea? El cartílago de crecimiento habla sobre el oso prolitropical. Que suena como el oso tropical o algo así. Pero es que mira, cada una de ellas trae un mensaje respectivo y justamente es la descripción de las 4 zonas respectivas del cartílago. Es decir, la zona del cartílago en reposo, la zona del cartílago proliferativo, la zona del cartílago hipertrófico y obviamente la zona del cartílago calcificado, ¿verdad? Donde las características son mismas en sí. Recuerden, la zona del cartílago en reposo, los condrocitos son pequeños. En cambio, la zona de cartílago proliferativo, los condrocitos están en pilas de monedas que nosotros le asociamos. Y en la zona de cartílago hipertrófico, ya los condrocitos están todos grandes y mamadísimos y se disponen en columnas. Y recuerda que la zona calcificada es una zona triste, porque lastimosamente mis queridos condrocitos valen verdura, ¿verdad? Prácticamente fallecen en sí. Con ello, yo te invito a pelear esa pregunta de test respectiva acerca de qué? De la primera pregunta hecha en este. Vamos, es cierto, los condrocitos de la zona de cartílago proliferativo se disponen en columnas, aplicando lo pobremente aprendido hasta ahorita, que yo no sé a profundidad del cartílago, sé que aquí tendría que ir a buscar la P con la A, que esto es columnas, entonces aquí encuentro qué cosa, el primer error. La segunda, los condrocitos de la zona de cartílago en reposo se disponen como, oye, que estamos hablando de reposo, en reposo todos estamos descansando y vacacionando, ¿no? Entonces,
Ya te he solido. Esta pregunta lo que ha hecho es, más o menos, querer cruzar las informaciones, pero lo que podría haber sucedido de otra manera. Ahora, ¿qué pasa? En la tercera pregunta, la zona de cartílago calcificado se va a convertir en la nueva diáfisis de un hueso. Y eso es a tener en cuenta, muy importante. Un detalle que nosotros habíamos dejado casi por detrás. ¿Por qué? Porque recuerda, mira lo que va a suceder en esta zona de cartílago calcificado. Acá, toda esta zona de condrocitos van a llegar a formar la nueva diáfisis de ese hueso, porque se van a venir a apilar en un nuevo hueso formado, y por ello el hueso puede crecer en un sentido longitudinal. Por lo tanto, a nuestra pregunta en el inciso 3, nosotros le damos a esta como certera y ya tenemos una pregunta respondida así. Vamos con la segunda, pregunta 46, ¿no? Esta pregunta va acerca de qué? Del, igual, primer parcial del año 2021 en el grupo 102, en la pregunta 46. En relación a la tomografía computarizada, es cierto. Oye, que a mí me van preguntando acerca de cosas que tienen que ver con el tema 1 y eso yo ya lo he dejado hace mucho tiempo. Vamos a irnos a una paginita muy importante que son los inicios de la medicina acá, acerca de las técnicas de diagnóstico en imagenología médica. Vale, yo no te voy a poder dar ahorita toda una clase importante de imagenología médica, que me voy a quedar sin tiempo respectivo, pero te voy a presentar a este cuentito. Este cuentito habla sobre la familia IMED, es decir, la familia de imagenología médica. Mira, ¿qué te parece llevarte estas ideas por curiosidad? El abuelo X es rápido, sencillo y económico. Ya vendrá a ver quién será pues el famoso abuelo X, que es rápido, sencillo y económico. El nieto usa brackets y odia el magnetismo. Ya lo sabremos por qué. La TIAC ve todo tridimensional, pero tiene cáncer. La mamá Eco está embarazada. Otra noticia en esa familia, papá sufrió un atasco cardíaco. ¡Ah! ¡Qué pena!, ¿verdad? Y por último, la PET, que nos ponemos un poco pues en idioma inglés, y recuerda que PET es mascota de la familia, pero la PET gamma, que así se llama, estudia la fisiología con su primita, la SPECT, que podría ser el gatito de la familia. Y por último, el hermano Endo, biotripitas y órganos. Ahora, ¿eso qué tiene que ver respectivamente? Pues oye, tú sabes que el abuelo y el padre de todos los métodos de estudios imagenológicos son los rayos X, ¿verdad? Es un método muy rápido, sencillo y económico de llevarlo en sí. En cambio, uno de los nietitos, que obviamente es una técnica, no vamos a decir muy moderna, pero actualmente, que es la resonancia magnética, pues ella sí juega con ya no los rayos X, sino con el magnetismo. Pero recuerda, odia los brackets. ¿Por qué? Está contraindicado en pacientes que usan prótesis metálicas, ya la que tú vayas a meter a un resonador, ¿verdad? Un paciente con brackets u otras cosas en sí. Recuerda, la TIA, que nosotros decimos la TIAC, la tomografía axial computarizada, pues sí, ella ofrece imágenes tridimensionales. Lastimosamente tiene cáncer. ¿Por qué? Porque sí, junto con la resonancia, son técnicas bastante utilizadas en el estudio del cáncer, ¿verdad? Para cualquiera de los temas respectivos. La mamá Eco está embarazada. ¿Cómo no saber acerca de qué? De que el mejor método de estudio seguro y directo y en vivo es, ¿qué cosa? La ecografía. ¿Para quién? El estudio del embarazo, ¿no? Como las pruebas respectivas. Papá sufrió un atasco cardíaco. Te hablan sobre la angiotomografía computarizada cardíaca, que este método de estudio justamente sirve para ver qué cosa, atascos en las respectivas coronarias, ¿verdad? En las arterias respectivas. Y hablando de las señoras mascotas, tanto la PET como la SPECT, si bien son técnicas de medicina nuclear, prácticamente ellas juegan ¿con qué? Recuerda, la PET usa la radiación gamma y sirve para estudiar la fisiología junto con la SPECT, obviamente cada uno a su ritmo respectivo para ver la dinámica y la actividad de muchos órganos respectivos. Además, ¿qué pasa con el último? Que el hermano endo, biotripitas y órganos, que la endoscopía, madre de muchos estudios en la gastroenterología, te permite ver las tuberías internas del aparato digestivo, ¿verdad? El esófago, el estómago o sus primas, la artroscopía, la colonoscopía, muchas cosas respectivas, ¿no? Entonces, aprovechando esto, y recuerda que la señora TAC, que la que me han preguntado, también dispara
esos señores rayos X, que viene de la familia del abuelito X respectivo. Entonces, a pelear pues esa segunda pregunta oficial del curso básico. En relación a la tomografía computarizada, ¿es cierto? Un haz de rayos X traza un arco en múltiples ángulos en torno a una sección del cuerpo. ¿Vale? Un punto que aclarar, recuerda que los rayos X es bidimensional. En cambio, una tomografía lo hace en las 3 dimensiones respectivas. Y ya tienes ahí peleada una primera premisa en sí. Perdón, que esta sí sirve, ¿verdad? Se utiliza para evaluar la actividad de un tejido o de un órgano. La tomografía, ¿usted estudiara la fisiología? ¿O quienes estudiaban la fisiología? Creo que eran las mascotas, ¿verdad? Es utilizada para estudiar la fisiología de estructuras corporales como las partes óseas a nivel del cerebro. No, que yo no sé, las partes óseas del cerebro se referían al cráneo, ¿verdad? Pero las mascotitas, la PET y la SPEC, eran más estructuras y más estudios para realizar muestras sobre la fisiología. Entonces tenemos una primera o una segunda pregunta sacada. Vamos a revisar esta pregunta 69 que ha caído en uno de los simulacros de prepa realizados en sí. Me hablan sobre las mucosas y sobre las serosas. Entonces, para ello, en morfofunción, voy a tener que irme a otra paginita loca dentro de mi querido texto. Y eso me lleva hasta el tema de nivel tisular. Allí en el tema de nivel tisular voy a encontrar una cosa bastante curiosa y prácticamente un mensaje general. Esta señora fotito. Recuerda llevarte este esquema pues a la mano, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos que las membranas que tiene el cuerpo humano son bastante amplias y por regla general sabemos que una membrana, ¿qué es? Es la fusión de un epitelio con un tejido conectivo. Eso por ley. De manera general nosotros tenemos 4 tipos de membranas respectivas. Las mucosas, las serosas, los tegumentos, o el tegumento propiamente dicho, y las membranas sinoviales. Pero es que entre estas 4 hermanitas hay una oveja negra, porque esa oveja negra te rompe con la idea general de que las membranas son un epitelio y un conectivo, porque esta oveja negra solo está hecho de tejido conectivo. Esas son las membranas sinoviales. Ahora, ¿por qué hemos puesto este intercalo de sí, no, sí, no? Por una cuestión, la abertura hacia el exterior o con otro criterio respectivo. Recuerda que las mucosas son membranas que se encargan de envolver a estructuras y que se comunican con el exterior o que comunican las cavidades que envuelven hacia el exterior. En cambio, las serosas son totalmente los opuestos. Sirven para cubrir cavidades que se encuentran en el interior del cuerpo humano. La piel obviamente está comunicada con el exterior porque prácticamente es el tegumento que es la primera línea de defensa y la primera barrera. Las sinoviales, obviamente no, que eso está en la profundidad de nuestras articulaciones. Y, por chiste ya comentado en el tema número 1, recuerda la coloración del líquido sinovial, que siempre nosotros nos reímos porque tiene que ver con la clara de huevo cruda. Y a revisar la anatomía del huevo respectivamente, ¿no? Entonces con ello nosotros vamos a pelear esta tercera pregunta respectiva. Vamos. Las membranas mucosas revisten cavidades del cuerpo que no se abren directamente al exterior. ¿Eso será cierto acerca de las señoras mucosas? Pues no lo creo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las membranas serosas? Revisten cavidades del cuerpo que se abren directamente al exterior y cubren órganos que se centran, pues, o que se encuentran, perdón, dentro de estas cavidades. ¿Qué ha pasado aquí? Ha sido una pregunta cruzada respectivamente de las típicas que siempre te ponen en preguntas de 3 premisas en sí. Revisemos entonces la tercera para cerciorarnos. Al igual que las membranas mucosas, las membranas sinoviales revisten estructuras que no se abren al exterior. ¿Que las membranas mucosas se abren hacia el exterior? No. ¿Las membranas sinoviales no se abren al exterior? Sí, esa parte sí, pero es que por la primera parte no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, eso ya nos aclara la señora respuesta de esta pregunta de test. ¿Listo? Bueno, nos vemos a la siguiente pregunta. Mira qué pregunta más curiosa. ¿Por qué una pregunta tan curiosa? Porque ha sido la pregunta número 3 del primer parcial 2021, tanto del grupo 101 como que ha caído la misma pregunta en la pregunta 18 del primer parcial del grupo 102 respectivamente. Esta nos invita a ver el último punto respectivo de lo que era un aspecto importante que recordar del señor
esqueleto axial. Entonces con ello yo me voy a tener que ir hasta mi tema respectivo del esqueleto axial respectivamente. ¿A dónde? A esta señora fotografía que me habla acerca de ¿qué? De las señoras fontanelas. Bueno, que los señores fontanelos siempre... No. Los fontaneros, ellos son los que arreglan prácticamente las señoras cañerías, ¿verdad? Entonces, acerca de las fontanelas, nosotros vamos a decir que siguen la regla del 2, F2. ¿Y por qué siguen la regla del 2? Porque para empezar, tienen un número que podría ser un múltiplo de los 2, porque en total llegan a ser ¿cuántos? Que 2, 4, 6 fontanelas específicas. Pero es que hay pares y hay impares. Recuerda, la fontanela anterior es impar. ¿Y cuándo se cierra? Siguiendo la regla del 2, obviamente, pues el libro te dice de 18 a 24 meses, pero nosotros a veces nos olvidamos y los 24 meses sí lo podemos sostener en forma de 2 años. Y recuerda, es la única fontanela que tiene un nombre respectivo en forma de diamante. ¿Qué pasa con la fontanela posterior? Esta es impar y se cierra a los 2 años también. No, esta se cierra un poco mucho más antes, ¿no? Porque es más pequeñita. Esta se cierra a los 2 meses. ¿Qué pasa con las fontanelas anterolateral y posterolateral? Estas vienen de hacer pares. Siguen la regla del 2. Otra cosa es que una de ellas es medio chinchi. ¿Por qué? Porque no es 2, es lo que le sigue, es 3. Y justamente es la tercera en la descripción. Esta se cierra a los 3 meses, las anterolaterales. ¿Y qué pasa con las posterolaterales? Más o menos siguen esa regla, pero tienen una cuñita, porque ellas van a empezar a cerrarse a los 2 meses, pero no completan de cerrarlo hasta los 12 meses respectivos. Entonces, con esa pequeña tutoría, vamos a pelear pues directamente esa pregunta hecha en 2 exámenes dentro de la misma convocatoria. Es cierto, pregunta 1, la fontanela anterior se cierra entre los 18 y 24 meses de vida. Y eso es totalmente... Las fontanelas anterolaterales se cierran a los 4 meses de vida. ¿Que 4 es un múltiplo de 2? Sí, pero es que no. ¿Dónde estaba la trampa? Oye, una pregunta muy dura porque como decimos, te lo sabías o no te lo sabías, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra respuesta correcta, ¿verdad? Vale, nos vamos a leer entonces esta otra pregunta. La pregunta 40 del primer parcial del año 2021 del grupo número 106 y me hablan con relación a los señores peroxisomas. Eso significa que ahora tengo que recurrir a mis conocimientos de biología celular. Específicamente, ¿a dónde? A una hojita que está en los principios de la historia de la biología celular, al tema número 15, donde recuerda que los peroxisomas es lo más importante de este tema y yo no me puedo ir a un primer parcial sin saberme los peroxisomas, ¿verdad? Ala, entonces, oye, no te voy a poder dar toda una tutoría, te voy a hacer algunas cuantas preguntas. Para empezar, fíjate esto, y nuevamente a todo el auditorio voy a pedir disculpas por mi letra de médico, pero se entiende. Vale, bueno, ¿qué te parece esta idea? El peroxisoma oxida uratos y aminoácidos de la catalasa beta. ¿Qué te parece ese mnemotécnico que parecería que el peroxisoma oxida uratos y aminoácidos de la catalasa beta? Eso se refiere a que los peroxisomas contienen un montón de enzimas que tienen una misión importante que cumplir, algunas más y otras menos. Recuerda que lo que está de amarillo, que es la catalasa, es la principal enzima que representa a los señores peroxisomas, la cual se encarga de destruir y degradar al peróxido de hidrógeno. Pero también están las otras, ¿no? Por procesos también de oxidación, como la urato-oxidasa, que media el metabolismo de los ácidos o de los compuestos de nitrógeno, ¿no? Y la D-aminoácido oxidasa, que se encarga de combustionar a los D-aminoácidos respectivos, o las enzimas de la beta-oxidación de los ácidos grasos, los cuales se encargan de oxidar a las grasas para transformarlas en una materia muy importante, prima, para el ciclo de Krebs, lo que se va a conocer más adelante como la acetilcoenzima A. ¿Qué más saber de los peroxisomas? ¿Qué te parecen estas preguntas? Oye, ¿con cuánto apruebas el profe? El profe se aprueba con 51, ¿verdad? Pero no puedo llegar al 51, le voy a restar un hito, 50. ¿Y qué equivale a ese 50? Oye, segunda pregunta. No está escrita acá. Y esto ya es de jolgorio.
Oigan, no es en serio, pero cuando una persona aprueba el curso básico, pues lo festeja. Hasta puede festejar un mes entero porque tiene tiempo para ahí dormir y festejar las cosas en sí. Pero recuerda un dato muy importante. Si tú llegas a intoxicarte por si acaso por alcohol, el 50% de ese alcohol va a ser completamente oxidado, gracias a quién, a tus señores peroxisomas. Y la segunda pregunta va ahí, por si acaso que te estás jugando el primer parcial, ¿cuánto por ciento vale el primer parcial? ¿Y eso qué va? Que el 30% de los ácidos grasos se combustionan en acetilcoenzima A dentro de los peroxisomas respectivamente, ¿verdad? Recuerda esos dos datos que históricamente han sido preguntados, el 50 y el 30. Una cosa es el 50 con el alcohol y 30% ¿con quién? Con los señores ácidos grasos. Con esos conocimientos poderosos obtenidos hace menos de 5 segundos, hay que ir a pelear pues esta pregunta 40. En relación a los peroxisomas, cumplen funciones en la desintoxicación, eso es incuestionable. Cerca del 100% del alcohol etílico se destruye por oxidación, ya quisiéramos, ¿verdad? Y así somos inmunes, pero no lo podemos. Bueno, segunda, catalizan la degradación de los ácidos grasos produciendo al acetilcoenzima A. Sí, que eso le decimos la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y tontamente, históricamente, alguna vez se preguntó, ¿por qué se llama beta-oxidación y no gamma-oxidación o alfa-oxidación? Porque en la química pura y dura se la realiza en el carbono beta, ¿no? En el segundo carbono de la química pura y dura. Ya tengo una segunda que está bien, pero una tercera, pues, ya ni siquiera valdría la pena leerla. Pero porque soy masoquista y me quiero complicar con esta pregunta, voy a leer la tercera y a ver si me jala o no. Se estima que el 50% de los ácidos grasos se oxidan a acetilcoenzima A. ¿Eso será cierto? No, que el 50% era del señor alcohol y el 30% es solo las ácidos. Vale, entonces ya tengo mi señora pregunta y eso me lleva pues a responder otra siguiente en sí. ¿Qué te parece esta pregunta? Pregunta 78, hecha el primer parcial del 2021 para el grupo 104. Mira, si ya te lo estás leyendo, te hablan sobre la señora citoquímica, citoquímica y citoquímica respectivamente. Ay, qué dolor de cabeza es la señora citoquímica, que para la química, pues, wow, que estoy estudiando medicina, que qué tiene que ver la química con la medicina. Ay, si te lo dijera, pues muchas cosas en sí. No te voy a poder dar toda una clase específica de lo que es la señora citoquímica, pero te puedo dar algunas cosas que tal vez te podrían hacer recordar algunas ideas generales. Vamos a revisar cada una de ellas. Mira esta idea. A Feulgen le gusta paz, pero le gusta las pasas con ADN y glucógeno con la señora amilasa en sí. Ya lo vas a tratar de entender de alguna manera. Recuerda que Feulgen es el método específico que se le utiliza para identificar citoquímicamente al ADN. Lastimosamente no es muy específico del ADN, porque también para identificar a los carbohidratos se puede utilizar lo que es la reacción de Feulgen. Obviamente ambos comparten el reactivo de paz, una fucsina de características especiales que reaccionan, ¿no?, con el ácido periódico. Además, recuerda que para diferenciar al ADN del glucógeno se usa un artificio porque se tiene que utilizar una enzima que solo y únicamente se encarga de degradar al glucógeno. Esa se llama la amilasa respectiva en sí. En cambio, la ribonucleasa va contra el ARN. ¿Por qué? Porque obviamente es su enzima por defecto, ¿no? Se encarga de cargar rápidamente. Recuerda siempre hacer dos preparados, en una sí y en otra no. A Kate, bueno, Kate es una amiga mía y yo le mando saludos, pero a Kate le gusta el formol. ¿Y eso por qué? ¿Será estudiante de primer año? No lo sé, pero mis amigos que estarán en primer año, pues les encantará, y si no, les tiene que gustar clerearse con el señor formol. ¿Por qué? A Kate le gusta el formol. Recuerda que a las señoras catecolaminas les gusta agarrar ¿a quién? Al formaldehído, que prácticamente es su método citoquímico de preferencia respectivo. El día vence, saca 1.000.000. Un mensaje, el día te vence, saca 1.000.000. Ya, ahorita, vayan a comprarse la lotería. ¿Qué? ¿Por qué el día vence 1.000.000? Porque estos son los métodos citoquímicos específicos, inespecíficos, para cazar alguna que otra proteína que contengan 3 aminoácidos específicos, el triptófano, la arginina y la señora tirosina. Puedes ir emparejando si quieres por asociación de letras, porque mira que con el 1.000.000 nos llevamos a la tirosina que comparte la letra O. Osaka, que contiene 2 A's, y la arginina también contiene esas 2 A's respectivas.
y al otro que le den. Nosotros directamente decimos ¿por qué? Porque el diaminoazo benceno se tiene que ir con el señor triptófano. Los dos raritos, o los dos de los nombres raros, se emparejan respectivamente en sí. Las deshidrogenasas son, así con Z, las deshidrogenasas son formales. ¿Y por qué las deshidrogenasas son formales? Y a la FA le agrada Gomori. ¡Ah! A la Fabi, no, es otra amiga, ¿no? Llamada la FA, le gusta el Gomori. ¿Por qué? Ambas son un tipo de enzimas que se pueden demostrar citoquímicamente. Recuerda, tanto a la DH como a la FA les encanta el frío también, te podría salir, porque recuerda que en este método se congela a las muestras antes de los preparados. Otra cosa es que a la deshidrogenasa o a las deshidrogenasas se las fusiona con un compuesto que se le llama el formazán. De ahí sale. Y por otro lado, pues se sale con la suya produciendo compuestos del tetrazol, ¿no? Vale, con la fosfatasa alcalina, pues nosotros decimos que tiene un método importante, históricamente tantas veces preguntado, porque esta enzima abunda dentro de los lisosomas. Y para ello tenemos un método especial que se le llama el método de Gomori. Con esa explicación, a pelear, pues esta señora pregunta número 78, hecho en la historia del primer parcial del 2021, pregunta 104. La reacción citoquímica para identificar al ARN utiliza diaminoazo benceno. ¿Qué me estás contando? Me estás mezclando lo que son las proteínas con el ARN. No tiene nada que ver. La reacción para demostrar o para la demostración de proteínas totales es la reacción de Feulgen. ¿Feulgen con las proteínas? No. Yo creo que a Feulgen le gustaba mucho el ADN, ¿verdad? ¿Qué más? La técnica citoquímica para la identificación de las catecolaminas se utiliza el formaldehído. A Kate le gusta el formol, ¿verdad? Entonces vamos a darle ese gustito. Obviamente el formol es tóxico, no lo vayan a consumir. Ya lo van a consumir las dosis suficientes en primer año, pero ahorita no, ¿verdad? Y ya tenemos otra pregunta trabajada en sí. Vale, ya estamos terminando y nos vamos con respecto a esta pregunta de la pregunta 76 realizada en esta última convocatoria, primer parcial 2022. Y nos hablan acerca de las fuerzas responsables de la cohesión de los señores monómeros. Entonces nos vamos a su señor librito de biología y nos vamos a la macro, que la macro, yo no me puedo ir sin saberme la macro, que si me voy sin saberme la macro, voy a acabar micro, es decir, con una nota micro, ¿no? Muy pequeñita respectivamente, porque me estoy jugando muchas preguntas respectivamente. Entonces, oye, no te voy a poder dar una clase de todos los tipos de los uniones, pero vamos a comentar un poquito acerca de esta tabla. Ah, te creas. Vamos a revisar unos aspectos más puntuales y rápidos acerca de lo que son los tipos de uniones que enlazan a las moléculas de las cuales están hechas tus células. Recuerda, entre los tipos de enlaces hay dos, clasificados de una manera muy directa por el libro de biología. Obviamente puede estar cuestionado por libros de bioquímica u otras. Tenemos los enlaces fuertes y por otro lado tenemos los enlaces débiles. Recuerda, una de las propiedades magnánimas, y justamente ahí está la pregunta de examen que se hizo este año, de los enlaces fuertes es que se producen por la sobreposición de las órbitas respectivas, ¿no? De sus átomos respectivos. En cambio, las fuerzas débiles son más productos de una naturaleza variada, porque tenemos de ellos diferentes tipos específicos. Además, ellos se dividen específicamente por la energía que se ha empleado tanto en su formación como en su degradación. Recuerda que para formar a los enlaces fuertes se tienen que utilizar una alta cantidad de energía, tanto para crearla como para destruirla. En cambio, para las uniones débiles se necesita una baja cantidad de energía respectiva. Además, ponte a pensar una cosa, ¿es importante tener moléculas unidas fuertemente y débilmente? Pues sí, ¿por qué? Porque tú tienes estructuras que tienen que estar prácticamente unidas muy sólida y fuertemente para generar una unión estable y dar justamente esa estabilidad a las moléculas para que no se destruyan ni se deshagan fácilmente, porque tienen que soportar muchas cosas. Pero también tienes que tener moléculas que se armen y desarmen fácilmente, porque si te consumirían toda la energía, prácticamente te quedarías seco y eso pues no gustaría a nadie en sí. Recuerda esta señora tabla donde, por guiño guiño, y que alguna vez ya ha sido preguntado, tienes que acordarte la cantidad de kilocalorías que se utiliza para destruir a estos diferentes tipos de enlaces respectivos. Oye, es muy difícil acordarte 88, 170 y 226.
asocia que prácticamente alguno, no voy a decir exactamente, pero el enlace covalente, que el doble le duplica y el triple casi le triplica en sí, en una relación pues aritmética no exacta, que aquí pues de matemática somos un tiro al aire, ¿verdad? Entonces no nos vamos a pelear con nuestros señores matemáticos en sí. Pero además, recuerda un guiño muy importante, que ya te lo ha dicho la teoría, para formar enlaces covalentes, en este caso unos enlaces simples, también se necesita una alta cantidad de energía, aproximadamente 100 kilocalorías respectivas para su formación. Con esos datos respectivos, a revisar esta antepenúltima pregunta. ¿Es correcto en relación a las fuerzas responsables de la cohesión de los monómeros en los biopolímeros? Uniones, nada más. Las uniones covalentes requieren aproximadamente 20 kilocalorías por mol para formarse. Que requieren 20, yo creo que un poquito más, ¿verdad? Que las otras ya con 20 se me deshacen. Entonces ya tacho la primera. Los enlaces débiles son resultantes ¿de qué? De la sobreposición de las órbitas externas de las moléculas. Los enlaces débiles, wow, si lograría sobreponer, no estaría hablando de enlaces débiles, estaría hablando de enlaces fuertes. ¿Qué pasa con el tercero? Los enlaces puentes de hidrógeno tienen lugar entre el nitrógeno y el carbonilo de los enlaces peptídicos diferentes. Oye, esto sí vale la pena aclararlo. ¿Por qué? Porque recuerda que entre los diferentes tipos de enlaces débiles nosotros tenemos a los puentes de hidrógeno, tenemos a las interacciones hidrofóbicas y también tenemos a las uniones electrostáticas o también llamadas enlaces iónicos. Por imagen, recuerda una cosa, que los puentes de hidrógeno son estructuras que se pueden establecer entre los grupos amino y los grupos carboxilos respectivos. Además, esto, en otro ejemplo, este tipo de unión de puentes de hidrógeno te sirve para unir una base con otra, generando puentes de hidrógeno en las dos cadenas del ADN de manera respectiva en sí. Por su parte, en los enlaces de características iónicas o electrostáticas, que no se habla por usar puentes de hidrógeno que van a estar así en medio de cada una de estas estructuras. Ahora se habla de la interacción ácido-base y eso se lo ve claramente cuando tú revisas el tema 2 de las tecnologías, cuando ves los diferentes tipos de tinciones ácidas y básicas, los diferentes colorantes que por lo que es la acidofilia o la basofilia tienden a pegarse siempre de la estructura opuesta en sí. Como un ejemplo, tienes a las proteínas básicas llamadas histonas que se agregan bastante de colorantes ácidos, ¿verdad? Respectivos en sí. Bueno, entonces con ello, pues, a dar esa aclaración, te marcas esta pregunta como que la tercera está correcta. Y ya vámonos a la última parte, que tenemos que ver algunas cositas de educación para la salud respectivamente. Y esta nos lleva a la pregunta número 94, ¿no? Esta nos lleva al primer parcial 2021 y que miren, casualmente e históricamente, esta pregunta 94 cayó en ambos exámenes, tanto del grupo 103 y 104, con respecto al proceso de la salud e enfermedad. Para ello entonces nosotros nos tenemos que ir a su señor primer dossier respectivo, ¿no? Y nosotros nos vamos a ir rápidamente a su hojita número 10, a simplemente acordarse una cosa, de la época antigua o de la edad antigua correspondiente. Eso es llevarse un mensaje muy importante. En la edad antigua de la Victoria, que no es la Victoria, ¿no? Es el siglo V, que es allí donde prácticamente llega, nosotros nos podemos acordar de dos personajes muy importantes, del señor Hipócrates y el señor Platón. Pero es que el señor Hipócrates, con su H, daba la teoría acerca de los humores. Era una teoría más afectada a lo natural, con una explicación más específica en sí. Pero es que el señor Platón lo contradecía totalmente, porque el señor Platón, con su P, hablaba acerca de un neuma específico que tenía un origen más divino y que se encontraba dentro del cuerpo humano y su desorden generaba las diferentes enfermedades. Hipócrates es del humor y el Platón es el señor de los neumas. Entonces con eso te vas a pelear esta segunda pregunta o esta antepenúltima pregunta. Y mira, con relación a la salud de enfermedad en la edad antigua, que me dicen de Plutón, y yo nunca he escuchado hablar de Plutón, que el señor Plutón creo que es un señor planeta, y esto yo no me lo puedo comer con patata. Podría sospechar una mala transcripción, pues en este caso no, porque Plutón sí es una palabra que sí tiene un sentido respectivo y que obviamente ha sido una trampa muy dura que se la puso. Obviamente a veces haciendo una pregunta demasiado rápida me la como con patatas fritas, pero entonces
no te lleves papas fritas, llévate un poquito más de cerebro a tu examen y ya está. Vas a tratarlo de leer más específicamente, ¿no? Pone tus lentecitos. Que te dice que Plutón consideraba que la salud y enfermedad se encontraban determinados por un principio no material, el alma divina o neoma. Pero es que si te has dado cuenta, la pregunta de abajo te dice lo mismo. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se han equivocado? ¿Ha habido un error de texto? No, que abajo estaba la respuesta, ¿no? Que el señor Platón es el que consideraba, porque abajo me siguen hablando de Plutón, y ni siquiera me podían poner Pluto, que Pluto es el perro de Mickey Mouse, ¿no? Pero es que Pluto no tiene nada que ver aquí en la historia de la Edad Antigua, aunque Disney ya va a cumplir pues muchos años de existencia. Pero entonces, con ello yo simplemente me quedo con ¿quién? Con la segunda premisa respectiva en sí. Y nos vamos a esta pregunta hecha en el simulacro prepa, una de las preguntas con las que se les mandó pues a casa respectivos, con respecto al señor seguro de el famoso spam. Entonces nos vamos a tener que ir hasta dónde, hasta el tema de la ley 1152 al señor Sus. Y obviamente al spam lo podemos ver rápidamente y con una casada en sí, pero nos vamos a quedar con estas ideas generales, ¿no? ¿Verdad? Que nosotros decimos que el spam es del 3 o de la 3. ¿Por qué decimos que el spam es del 3 o de la 3? Porque obviamente sabemos que es un seguro de salud para el adulto mayor. Es decir, va con la tercera edad por encima de los 60 años en sí. Además, a la tercera hay que tener cuidado. ¿Por qué a la tercera hay que tener cuidado? Porque ha salido normatizada bajo ¿qué ley? La 3323. A la tercera hay que tener cuidado, es decir, en el tercero hay que tener cuidado. 3, 3, ala, ¿verdad? Entonces, ten cuidado con esa parte. Y el spam tiene 3 ironías de la vida. ¿Por qué? Qué irónico este seguro antiguamente, que obviamente ya no está vigente en nuestro país. Porque con lo que no te cubría era con lo que justo necesitaba un abuelito de la tercera edad. ¿Y qué cosas necesitaba pues un abuelito de la tercera edad? Que necesita prótesis entre ellas en sí, que necesita trasplantes, que necesita quimioterapia, radioterapia o cobaltoterapia. ¿Por qué? Porque tú sabes que el cáncer incide mucho en las personas de la tercera edad. No vamos a decir que un ancianito necesita trasplantes estéticos, pero bueno, a la edad de 70, 80, si no tiene su dinerito, pues puede pagarse un buen trasplante, ¿no? Una rinoplastia, un implante, una lipo, que ya mis alumnos están ahorrando ya mucho tiempo para sus implantes respectivos, no está dentro de su presupuesto. Si no es una prótesis de cadera, de rodilla, pues tiene que ir justamente con los implantes, ¿verdad? A los implantes, y tanto para varoncitos como para mujercitas, que eso es unisex, ¿no? Varía. Entonces, acordándose que el spam es el de los 3, hay que ir a sacar pues esta pregunta hecha en el anterior simulacro de prepa. Recuerda que se creó mediante la ley 3322. ¡Ah! ¿Qué te decían el spam? Que a la tercera tengas cuidado. Pero es que a la tercera sí estoy teniendo cuidado. ¿Dónde tendría que tener cuidado? A la cuarta, que es que todo es el 3, 3, 3, 3, 3. El spam es el 3, 3, 3, es de la tercera. Entonces me cargo esta pregunta. ¿Cubre consulta externa? Sí. Y las hospitalizaciones tienen costo extra, que es un seguro para el adulto mayor. Prácticamente ambas están cubiertas y tienen que ser de atención gratuita. Incluye la cobertura de prótesis dentales, ya quisiéramos, pero lastimosamente, y eso nos da como respuesta correcta esta. Y ya pues nos vamos a la última pregunta respectiva acerca de hablar de la organización con respecto a los señores niveles respectivos. Entonces para ello vamos a retroceder ¿a dónde? Hasta los niveles de organización que tiene nuestro sistema a nivel de Bolivia, nuestro sistema de salud. Bueno, aquí hay algunos mensajes importantes y uno que se me ocurrió justamente esta mañana, antes de empezar esta clase de la tarde. Oye, nuevamente te voy a pedir 1000 disculpas por la letra, pero es que yo soy médico y yo no soy pues una persona letrada en sí o muy en esta parte muy afín. Que sí hay muchos médicos que tienen una letra excelente y brillante, pues yo simplemente los felicito y los admiro mucho en sí, ¿no? Pero bueno, si quieres vivir 100%, si quieres vivir 100 años, debes pasar 3 situaciones. Oye, ¿qué situaciones podrías pasar si quieres vivir 100 años? Lo primero es llegar a los 85 de forma general. ¿Y por qué tendría que ver llegar a los 85 de forma general? Lo segundo es acudir al hospital con 10 bolivianos. ¿Y por qué con 10 bolivianos? El pasaje es 2. No lo sé, por algo debe ser. Y en tercer lugar, en la tercera edad es complejo vivir con 5 pesitos. Y ahora sí, vamos a ver por qué podría ser esto. O te voy diciendo estas otras, que a ver si vos
entre ambos puedes encontrar una mejor chorrada que todas estas guasadas que nosotros hacemos un poquito para pasar, porque recuerda, esto no es una clase, ya son repasos directos y ya la teoría tiene que estar estudiada a fondo. La vida hay que vivirla al 100 y por niveles. Oh, ¿cómo es pues eso? La primera edad en la primera edad haces el 85% de cosas poco complejas. ¿Tendrá sentido hacer pocas cosas complejas en las primeras edades? Pues quién no extrañaría volver a esas épocas de oro, ¿verdad? Antes de existir el propedéutico, yo tenía vida, eso es lo que dicen muchos de mis alumnos, y yo vivía feliz, y se cantan la canción de Juan Gabriel, ¿no? Yo vivía la vida muy feliz, vi la vida sin dolor y demás cosas, ¿verdad? Que así es el día a día. A la segunda, obviamente vas al hospital, hasta por 10 años, y en la tercera edad regalas 5 bolivianos a tus complejos nietos que te ponen una patada en sí. Ahora, esto es por qué. Tienes que recordar que los niveles del sistema de salud están en primero, segundo y tercero. Recuerda de una manera rápida que el primer nivel de atención es justamente el punto donde las personas toman contacto con nuestro querido sistema de salud en sí. Además, recuerda que es el 85% de los problemas que deben ser resueltos respectivamente ahí. Y la atención es más de una forma general. Eso te lleva a lo que van a hacer, ¿qué cosa? Pues consultorios médicos, centros de salud, postas sanitarias. En cambio, en lo segundo, ya vas a parar un hospital, donde hay atención ya especializada, que te atienden médicos internistas, cirujanos, pediatras, ginecólogos, y ya puedes realizar incluso cirugías y hospitalizaciones. Obviamente, ellos tienen un objetivo de solucionar el 10% restante de las enfermedades. Y en el tercer lugar, pues, sí, el tercer nivel ya es un nivel más de alta complejidad, donde están otras especialidades o subespecialidades del sistema que tienden a solucionar los últimos o el último 5% restante de los problemas de la gente en el país. A pelear la última pregunta. Con relación a la organización de la atención, según los niveles, es cierto, pues el primer nivel comprende establecimientos de baja complejidad, consultorios, policlínicos y centros de salud. Pues hoy no le puedo cuestionar a esta señora pregunta. Segundo, el segundo nivel comprende hospitales de mediana complejidad. Vale, puede ser. ¿Dónde se resuelve aproximadamente el 5% de los problemas de salud? Pues no, esto es demasiado poco. Y abajo ya he visto un 55, eso me lo han quitado. El tercer nivel comprende hospitales de alta complejidad. Claro que sí. ¿Dónde se resuelven el 55% de los problemas de salud? Pues no. Ellos simplemente lo que han hecho es aumentar un pequeño 5 y vale, que hay una enorme diferencia entre el 5 y el 55%, dando como respuesta a nuestra pregunta última y cerrada la sesión, ¿vale? Espero verte en otras masterclass para repasar así unas cosas muy puntuales y directas, que obviamente las clases presenciales que nosotros tenemos acá, pues las realizamos revisando el temario a fondo y ya con cosas mucho más específicas y quizá con un poquito más de seriedad y no con tanta risa, ¿sí? Bueno, los agradezco también a todos ustedes que están aquí presentes y espero que ese test pues les haya servido un poquito para ver que a veces sin saber mucho una persona puede sacar muchas preguntas con un poquito más de análisis y un poquito pues tomándoselo a calma algunas preguntas de test, ¿sí? Listo, muchas gracias, me lo pueden prender luz, yo les agradecería y pues nos vemos en otra. Ah, que no le he puesto a grabar. Ah, no, que sí le puse.